Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, el académico Guillermo Díaz Plaja, que nos cuenta su vida contra reloj. A mí me da un poco de apuro tutear a un académico, pero la verdad es que Guillermo y yo somos de la misma edad y además amigos. De modo es que el hombre de la calle que soy yo siempre, frente al académico, me tiene que perdonar el académico, el tuteo. ¿Me lo perdonas, querido Guillermo? Estás perdonado. Sabes que tienes méritos suficientes para tutearme por la entrañable amistad que nos une y por esa mención un poco indiscreta a nuestra igualdad de quinta, nuestra paridad pero como no hemos dicho todavía nuestra edad y quizá no la digamos, pues no ha sido tan indiscreta, ¿eh? Pongamos que somos de antes del diluvio. De ese diluvio que tú sabes. Muy bien. Bien, hoy, precisamente hoy, eres objeto me parece feo, porque objeto es un objeto y tú eres un sujeto de un homenaje de tu ciudad, de Barcelona. ¿Crees que te lo mereces? Naturalmente, no tengas falsas modestias. Bueno, esto se ha fraguado durante estos 3 semanas en que yo he estado en Filipinas y Japón, como tú sabes, y al llegar me he encontrado este regalo de regreso, esta dulce sorpresa de que un grupo de barceloneses han querido reunirse conmigo, se quieren reunir conmigo esta noche. Pues yo supongo que para cerciorarse o para celebrar conmigo mi barcelonismo, mi lealtad a mi ciudad. Tú sabes que se va a repartir, según me han dicho, un elogio de Barcelona que yo he compuesto, y entonces esto me satisface, porque es una toma de conciencia mutua de Barcelona y yo. Es el primer contacto que tiene el académico con su ciudad. Contacto, vamos a llamar oficial. Desde el punto de vista de homenajes, tengo que decir que el Círculo Catalán de Madrid se anticipó hace un par de meses. Bueno, pero estabas allá. En Madrid. Ahora, efectivamente, la primera, digamos, relación oficial, para decirlo de alguna manera, o colectiva, sí sería esta. ¿Cómo ha caído en ti este cargo, este honor de ser inmortal? O sea, dime de una manera sincera. Supongo que lo esperabas, supongo que lo merecías. Ahora, hay una cosa que es cuando se recibe, ¿cómo se encaja? Bueno, todos esperamos en la escala de valores. No es cierto que se escriba para lo desconocido. Todos los autores de diarios íntimos procuran que se les pierda y que lo encuentre un editor. Es decir, no se escribe nunca para nadie, se escribe siempre para un interlocutor fantasmal, queridísimo, a quien se le entregan los mejores deseos y los mejores soliloquios, con la esperanza de encontrar un diálogo. Por tanto, cualquier eco que recibe nuestra labor es consolador. Significa que no estábamos tan solos, significa que había unas gentes que latían al unísono con nosotros, que esa persona que hemos visto en el tranvía con el periódico abierto en la página donde venía un artículo nuestro, era un amigo que nosotros no conocíamos y al que muchas veces nos hubiese gustado acercarnos a él, darle la mano y casi un abrazo y decirle que ¿me entiende usted? Lo que yo le digo le interesa, ¿cree usted que tengo razón? No olvides que todo escritor es un hambriento de diálogo. El escritor, lo he dicho alguna vez, es un hombre que escribe cartas a nadie. Bueno, pero ese nadie es importantísimo. Importante. Ese monstruo del lector desconocido a quien hay que servir, que es nuestro cliente, somos nosotros esclavos de él. ¿No lo crees así? Ciertamente. O sea, yo no escribo para ti, sino que escribo para el hombre que conduce un tranvía, para el hombre que está en una esquina apagando un farol, para el lechero, para ese señor desconocido. Y efectivamente, como tú has dicho, y por las mañanas, si me lee, me considera su amigo, aunque yo no lo conozca. Es esta nuestra meta. Ciertamente. Entonces yo entonces personifico en la academia, digamos, el lector supremo. Es decir, si el Senado de la cultura española me admite en su seno, es que en cierto modo asume el papel del lector masivo español, y en cierto modo en nombre de este lector que yo no conocía, pero que ahora advierto que ya me conoce y me quiere, entonces yo entiendo que la academia en cierto modo simboliza el reconocimiento masivo de España, y en este sentido para mí es de una emoción extraordinaria. Es decir, no había perdido el tiempo, sabía dónde iba. O sea, en conclusión, ese Senado, ese lector desconocido, te ha entendido. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida.
Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, el académico Guillermo Díaz Plaja, que nos cuenta su vida contra el reloj. Mi querido Guillermo, ya pasó el homenaje. Ahora tengo que volver la vista atrás y empezar por donde hay que empezar, por el punto de partida. Desde este día venturoso para la humanidad en que una cigüeña dejó aquí una criatura que iba a llamarse Guillermo. Puedes decirme cuándo fue y dónde fue. Puedes ocultar lo que te dé la gana. No tengo nada que ocultar. Todo el mundo sabe, y no lo he ocultado nunca, y me complace mucho, que yo nací en Manresa en 1909. No he vivido en Manresa, puesto que mi padre era funcionario del Estado, y como funcionario anduvimos deambulando. Mi toma de conciencia espiritual, mi toma de conciencia humana, se produce en Gerona. ¿Tú recuerdas, o eres del primer acto del que tú eres consciente como ser vivo? No que te lo hayan contado, y que sí, ya a fuerza de contártelo, sí, lo he dicho en algún libro, te hayas creído, sí, que tú lo recuerdas. Sí. Yo recuerdo mi primera vivencia del mundo de la naturaleza en Alella, cuando yo veranaba en casa de mis abuelos, y todavía tengo presente la toma de conciencia de un hormiguero al pie de una higuera en verano. Es quizá el primer recuerdo. ¿Qué edad tenías? Debía tener 3 o 4 años. ¿3 o 4 años? Sí. O sea, es una cosa que me ha permanecido con el recuerdo de mi abuelo, que era un coronel que llevaba lo que se llamaba una mosca, es decir, una pequeña barbita blanca, que era de origen andaluz. Mi abuelo era andaluz y mi padre era mallorquín, de modo que yo soy una especie de mezcla hispánica. Bueno, eso de que tú conserves en tu memoria un hecho de tu vivencia a los 3 años, ¿significa que eras un niño con mucha avidez, muy despierto? No creo que fuese un niño extraordinario. Era lo que se llamaba un niño bueno, un niño que sacaba buenas notas, pero yo entiendo que el tipo de niño modelo a que seguramente tú aludes, ese niño que saca matrícula de todo, no es siempre el más eficaz en la vida. Tengo la impresión de que nosotros somos conducidos un poco por un cierto hedonismo. Cuando se habla de vocación, yo creo que lo que queremos decir es que hacemos lo que nos cuesta menos trabajo. Exactamente. En el fondo es un problema de mínimo esfuerzo. Un día yo descubrí que me era mucho más fácil aprenderme cómo se formaba un soneto, una décima, una lira o una silva, que un logaritmo o una proposición algebraica. A diferencia de esto, otros chicos encontraban facilísimo los problemas matemáticos y en cambio les parecía tremendamente difícil lo que a mí me parecía muy sencillo. De manera que en realidad nosotros propendemos a lanzarnos en la dirección que vocacionalmente llamamos eso, vocación, sí. ¿Verdad? Y que en el fondo es acertar con aquello para lo cual uno cree estar dotado, porque le cuesta menos esfuerzo llegar a ello. Es el éxito. Entonces, efectivamente, uno se da cuenta de que sí, que uno pues para eso tenía unas ciertas dotes. A los 14 años empecé a publicar en periódicos de Gerona. Como te digo, Gerona es una ciudad enormemente entrañable para mí, porque Gerona es una ciudad todavía hoy plena de historia, de vivencias artísticas. Para un muchacho joven con una cierta ilusión estética, pues es una ciudad profundamente mística y profundamente histórica. Y alrededor, a la sombra de la vieja catedral de Gerona, del Instituto de Enseñanza Media que estaba colocado bajo aquella enorme mole, yo empecé a escribir cosas, ¿verdad? Un poco por mimetismo, como siempre. Bueno, pero ahora que te interrumpa, ¿y tus estudios qué fueron? Bueno, entonces yo hacía mi bachillerato en el Instituto de Gerona. ¿Y después? Entonces la Facultad de Letras en Barcelona, la Facultad de Derecho en Barcelona, de manera que yo... O sea, tus títulos universitarios... Exacto, y doctorado en Madrid. De manera que prácticamente mis escalas son Gerona, Barcelona, Madrid, ¿verdad? Y en este sentido, pues... ¿En tu casa querían que fueras escritor? Bueno, en mi casa me dejaron una gran libertad de acción y como vieron que se trataba de un caso, realmente me veían siempre cargado de periódicos y cargado de libros, pues debían pensar que eso no tenía remedio. O sea, tú publicaste ya artículos desde muy joven, casi niño. Sí, en bachillerato, durante el bachillerato. Luego, cuando llegué a Barcelona, cuando yo tenía 18 años, 17 años, yo entré en el día gráfico y en la noche. Entonces yo recibí la
la mano abierta y tendida de un hombre que yo recuerdo con mucho cariño, que es don Mario Aguilar, que era director del Día Gráfico, y que le debía hacer gracia ver a aquel chico que llegaba todas las mañanas escapándose un poco de las clases de Derecho y de Filosofía y Letras para entregarle una nota cotidiana. Yo publicaba a los 18 años una nota cotidiana en la noche, que se llamaba Bloc Notas. Bueno, ¿y cuándo aparece tu primer libro? Bueno, en realidad el primer libro que yo escribí fue un libro sobre Rubén Darío, que se publicó en 1930, pero antes apareció otro que escribí con posterioridad, un libro que se llama Epistolario de Goya. O sea, podemos considerar que a tus 18 años colocaste en el año 1928 la primera piedra de tu fama. Eugenio d'Ors dijo que sí. Yo también lo digo. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, el académico Guillermo Díaz Plaja, que nos cuenta su vida contrarreloj. Mi querido académico, hemos de meter en 5 minutos toda tu vida intelectual, literaria, toda esa actividad tremenda que hay desde aquí a primera piedra del año 28 hasta hoy. ¿Lo podremos hacer en 5 minutos, querido? Bueno, esta es la asignatura más difícil que me ha tocado aprobar, el sintetizar, no una gran labor, pero sí una labor extensa y compleja. Si te parece, podríamos distinguir varios aspectos en Lo que tú mandas. Vamos, mandas de momento. Pues, por una parte, hay en mí, no cabe duda, un profesor, un catedrático, que imprime carácter a una gran parte de su obra. Entiendo que esta labor, este sentido de lo pedagógico, manda mucho en mí. He dicho muchas veces que escribir es acercarlo mejor a los más. Es decir, escribir es un acto de acueducto, de conducción, de materias, de espíritus, a gentes que están sedientas de ello. Esta labor que los grandes eruditos menosprecian, porque consideran que es una labor demasiado, digamos, al nivel de la calle, a mí me parece un deber. Aquí, o sea, dar todo lo que tú tienes para los demás. Es decir, convertir la estética en ética, convertir el acto de escribir en un servicio. Bien. Creo que los que tenemos la suerte de haber podido explorar distintos aspectos de la vida cultural, tenemos un poco la obligación de dar su versión a la gente. Este es un aspecto de mi obra, el aspecto docente. Como profesor. Ahora, como escritor has dado no sé cuántos libros, muchísimos. ¿Cuántos títulos tienes? Bueno, en el discurso de ingreso en la Academia Española aparecen 150 títulos, pero ten en cuenta que hay artículos de revistas, es decir, en realidad deben ser un 90 o 100. Esto no lo digo con ninguna vanidad estadística, creo que esto cada uno es como es, hay personas restringidas en toda su producción, hay personas, digamos, generosas, ¿verdad? Es posible que con una dedicación más monográfica hubiese producido libros de otro modo, pero es una cosa vital, cada uno es como es. No se puede decir, usted hubiera escrito de otro modo. Mi modo de ser es este, y así me he reflejado. Otro capítulo en tu vida muy importante son los viajes por el mundo. Esto te ha servido de muchísima experiencia, en fin, y de aprender. Bueno, yo creo tienes un récord, me parece. Has ido a América 19 veces. Has recorrido Europa, África, por la cintura, en fin, todo esto. Y acabas de llegar al Japón. Sí. ¿Te ha gustado el Japón? Me ha gustado, me ha interesado enormemente. Realmente esto es una especie de sueño realizado. Yo siempre pedí a Dios conocer el mundo y Dios me lo ha concedido. A veces uno se asusta de que Dios sea tan bueno con uno. Decía González Ruano, Dios mío, me has abandonado, todo lo que te pedí me lo has dado. Está bien la frase. De manera que si en este sentido Dios no me ha puesto a prueba, sino que me ha dado todo lo que yo quería. Y efectivamente para mí el viaje es una especie de comprobación sobre la vida de ideas que o vivencias que uno sospecha. Es decir, el viaje no es turismo, sino es simplemente observación y conducir al plano de la meditación lo sensorial. Esto me parece una cosa importante. Otro capítulo en tu vida, este es el de los honores. Es quizás el escritor que tienes más premios, desde el Premio Nacional de Literatura, el Premio de Ciudad de Barcelona, el Premio de la Crítica, Espiga de Oro, en fin, hay muchos más. Si yo te pregunto, es una pregunta tópico, sin contar el nombramiento de académico, ¿cuál es el que te ha llegado más a tu intimidad
Bueno, el Premio Nacional de Literatura que yo recibí a los 25 años. Esto fue para mí una cosa muy emocionante, muy importante, puesto que el jurado estaba integrado por Antonio Machado y Pío Baroja, y realmente para un mozo de 25 años en aquel momento fue muy importante. ¿Y no te asustaste entonces que a los 25 años llegaras ya, por el peligro que supone haber llegado a los 25 años y desde ese punto tan alto empezar a descender? Bueno, yo no sé, lo que había que hacer era continuar, que es lo que yo he hecho. En este sentido debo ser un gran terco porque he continuado al pie del cañón. O sea, tú piensas y esperas morir en el camino con la pluma puesta. Si Dios quiere. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, el académico Guillermo Díaz Plaja, que nos cuenta su vida contrarreloj. Mi querido académico, estás a la altura de tu fama y quiero desdoblarte, o sea, que te vayas del sillón de académico y seas espectador de ti mismo, en toda tu amplitud. Quiero que te juzgues tú mismo lo que has hecho y lo que estás haciendo. Bueno, esto es lo más difícil para un hombre, puesto que a pesar de que nos miramos al espejo todos los días, cuando nos afeitamos, la verdad es que nosotros somos el primer misterio para nosotros mismos. También es muy difícil saber lo que los demás piensan de uno. Me acuerdo ahora de aquella anécdota que cuenta Dors de un modelo a quien pintaban 20 pintores, y el pintor elegido recibió un día la visita del modelo y le dijo: hágame el retrato. Es decir, que entre 20 había escogido uno. Yo no sé, los retratos que de mí se hacen son unos muy halagadores, y en este sentido son falsos para mí, y otros quizá deprimentes, y yo creo que también son un poco extremosos o extremistas. Es muy difícil que nosotros sepamos cuál es nuestra propia proyección. Vivimos, como te decía el otro día, vivimos un poco pendientes de este espectro, de este fantasma del cual nunca conocemos la profundidad ni las reacciones. Espero que se entienda de mí que he sido un hombre dedicado a mi quehacer, que ha sentido vocación literaria y que ha producido una labor de tipo docente, de tipo educativo, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Qué pintor escoges para que hagan tu retrato? Bien, yo tengo críticos muy benévolos de mi personalidad, y tomando un poco de cada uno podría construirse la figura ideal que yo supongo ser, ¿verdad? Pero tampoco sabría encontrar un solo espejo, un solo pintor, como en el caso de Dors. Bueno, tú como crítico que eres por encima de todos, ¿cómo juzgas el mundo literario español en el que estás metido? Bueno, estamos asistiendo a la derrota de lo estético. Estamos intentando cubrir el panorama literario con razones y motivaciones extraliterarias. Parece que todos los días hemos de desayunarnos con un poema o con una novela de contenido social. Parece que un escritor que se dedique a cantar La Rosa o La Estrella es sospechoso, reaccionario, porque no se ocupa del sudor del obrero, del trabajador. Y por otra parte, llega a pensarse que el cuidado amoroso del lenguaje puede ser también una especie de evasiva para rehuir realidades patéticas. Yo personalmente soy un viejo esteticista. Yo todavía creo en la rosa y en la belleza. Creo que la literatura es una bella arte que conduce evidentemente a una lección social, que debe hacer el escritor todo lo posible por mejorar el contenido del mundo, pero que esto es un aspecto de su producción y que nunca debe hacernos olvidar el aspecto estético. O sea, ¿te preocupa más la forma que el fondo? No se pueden separar la forma del fondo. Lo que me preocupa es que en cualquier caso, y cualquiera que sea el mensaje, que social o religioso o político o humano que contenga el poema o la página, estén escritos con decoro, estén escritos con criterio estético, es decir,
partiendo de la base que la literatura es el arte de bien decir. O sea, ¿tú crees que por encima de todo el escritor debe crear belleza? Sí. Estamos de acuerdo. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, el académico Guillermo Díaz Plaja, que nos cuenta su vida contrarreloj. Mi querido Guillermo, me olvido ahora del académico, me olvido ahora del escritor, me olvido ahora del hombre que todo el mundo conoce. Pretendo meterme dentro de ti, llegar un poco a tu alma. ¿Es difícil meterme en tu alma? Bueno, tú sabes que después de Pirandello hemos llegado a la conclusión de que lo más difícil del mundo es entenderse, incluso cuando median las palabras. Es decir, las palabras serían siempre una contraseña falsa de nuestra intimidad. Así de pronto es muy difícil que te pueda decir si vas a entender mi intimidad o no. Es probable que sea compleja, es probable que sea muy elemental. Al fin y al cabo somos del mismo barro, criaturas elementales en muchos aspectos, ¿verdad? Pregunta. Bueno, voy a sondear. ¿Qué es lo que te preocupa a ti al margen de lo que vamos a llamar profesión, actividad, mundo literario? ¿Qué te preocupa? Como ser humano, ¿eh? Como ser humano lo que más me preocupa, porque como ser humano soy un ser circunstancial, es decir, soy un ser en un tiempo y un espacio determinado, y en ese sentido lo que más me preocupa es la convivencia entre mis gentes. Lo que más me preocupa es el riesgo en que estamos corriendo de cambiar una intransigencia por otra, de pasar de una determinada intransigencia a otra determinada intransigencia, y que en este sentido el ambiente de diálogo se haga difícil. Esta es mi gran preocupación en este momento. Tú eres feliz, claro, no has podido vivir otra época, pero eres feliz, insisto, en vivir el tiempo que te toca vivir. Este es un tiempo prodigioso. Doy gracias a Dios todos los días porque nosotros, de nuestra generación, hemos visto transformarse el mundo en todos sentidos, sobre todo en el sentido físico, de una manera fabulosa. Creo que es la época más extraordinaria que ha vivido la humanidad nunca. Metiéndome ahora en tu íntimo, en tu intimidad, ¿a ti te asusta, te preocupa el día de mañana en cuanto al pan nuestro de cada día? Entiendo que en cualquier coyuntura el esfuerzo físico, si no me falta, me conduciría a comer ese pan. Es decir, si Dios me ayuda, he de continuar comiendo con los míos, ¿verdad? Ahora, es posible que los problemas se agraven, pero no por culpa mía, ni pueda yo poner remedio en ello. Todo el mundo, al pasar por esta vida, quiere dejar huella. Tú las dejas, naturalmente. Has escrito no un libro, sino muchísimos. Has tenido más de un hijo. Supongo que también has plantado un árbol. Has plantado árboles, varios árboles. ¿A ti te preocupa la posteridad? Únicamente quisiera dejar el rastro de haber hecho por los demás cuanto he podido. Y al decir por los demás me refiero, naturalmente, en primer término, a los míos, a mi gente, a mi familia, pero también un poco al mundo que me ha tocado vivir, a mis conciudadanos. Creo que esto sería lo que me dejaría definitivamente tranquilo. ¿Te asusta no el mañana, no el pan nuestro de cada día, sino un mañana mucho más lejano, el más allá? Naturalmente me asusta. Soy católico y pecador, y por lo tanto vivo a caballo de esta doble angustia, la angustia de la fe y la angustia de la muerte. Es decir, los dos problemas mezclados, en los cuales unas veces predomina el elemento religioso que me tranquiliza, y otras veces el elemento míseramente humano que me aterra. ¿Querrías ser consciente de este paso? O sea, no. Tener los ojos abiertos y la conciencia limpia, enterarte. Preferiría no. O sea, dormirte y se acabó. Bueno, vamos a suponer, ojalá tarde muchos años en este tránsito, que ya estás camino al más allá y te acompañan. ¿Qué querrás que los que vayan detrás digan de ti? Lo mismo que te he dicho antes, que hizo lo que pudo, que trabajó cuanto pudo y que quiso morir tranquilo. Y que no pudo hacer más. Esto seguramente lo dirán.
El tiempo fijado se ha cumplido. Hemos visto a Guillermo Díaz Plaja, un académico, un inmortal de carne y hueso, un hombre que con talento sabe administrar el tiempo y su cerebro. Incansable, trabaja y discurre, y lo hace sin perder minuto. Llega a todas partes puntual y lucha, como en este espacio, contra reloj.